Hola a todos, queridos y queridas estudiantes de séptimo básico, nuevamente acá después de unas semanas, el profe Jorge saludándolos muy cariñosamente en esta nueva sesión especial de videoclases de historia. Y como verán en la pantalla se encuentra lo que corresponde a la unidad 2. Por fin hemos comenzado y a la vez concluido con la unidad anterior de prehistoria y evolución humana, a lo que va a ser conocido en esta unidad como el legado de la antigüedad clásica. Bueno, para dar de alguna manera una mención de cierre a la unidad anterior, y en resumidas cuentas podemos decir de que la unidad trabajada durante esta temporada larga ya eh, ha significado o tuvo como objetivo dar a conocer cómo es el proceso o cómo fue más o menos el proceso evolutivo de la humanidad desde el periodo prehistórico hasta ya el periodo conocido como neolítico. Si ustedes recuerdan o si tú recuerdas bien en las clases pasadas, tanto en presentaciones de Power, videoclases o en trabajos de guías enviados, la idea era poder identificar lo esencial del periodo o de los periodos estudiados, principalmente el de la hominización, la evolución del ser humano en las distintas especies, el poblamiento del continente americano, que de alguna manera refleja cómo el ser humano va poblando el mundo de acuerdo a distintas razones o necesidades y hacia dónde fue que llegó el ser humano para establecerse en América Latina. Y luego de eso vimos los dos grandes periodos conocidos como paleolítico y neolítico, piedra antigua, piedra nueva, piedra pulida, piedra tallada, etcétera. ¿Ya? Y todas las principales características que esos periodos que eran los más recientemente estudiados significaron la conclusión de la primera gran unidad. Bueno, en referencia a eso y no dejándolos de lado, vamos a hacer una clase introductoria a la segunda unidad que, como nuevamente les puedo leer, es el legado de la antigüedad clásica. De hecho, el puntero va a ser nuestra guía en esta ocasión como ha sido en otras clases, pero hay que entender ciertas cositas. ¿Qué es un legado? ¿Qué significa la antigüedad clásica? Y hacer una introducción, como de alguna manera podríamos decir, al mar Mediterráneo, la cuna de la civilización occidental. Bueno, si las palabras legado o antigüedad clásica te suenan, en primer lugar podemos decir que legado representa o es sinónimo de herencia, lo que se hereda generación tras generación, costumbres, palabras, ritos, lenguaje, etcétera. Y la antigüedad clásica representa la línea de tiempo imaginaria que tú puedes hacerte en la cabeza ahora, si te toma unos segundos, es uno de los periodos de la humanidad que es conocido hoy en día por tener dentro de ella periodos, etapas o el desarrollo de las grandes civilizaciones de la antigüedad. De hecho, hablar de Grecia y de Roma es hablar de la antigüedad clásica. Hablar de Egipto o de Mesopotamia es hablar de antigüedad clásica. Pero lo vamos a ver más adelante ya de manera visual. Bueno, partiendo entonces la unidad número 2 con la cortina musical y el objetivo de la clase. Esta sesión va a ser relacionado con la idea de ubicar el mar Mediterráneo, su extensión, las grandes civilizaciones y comprender por qué allí se origina la civilización occidental. Cuando yo me refiero a civilización occidental, me refiero a todo lo que corresponde al mundo de Europa y posteriormente, cuando avancemos en las clases o en las videoclases, lo que va a ser conformado por el continente americano, su futuro descubrimiento, colonización, etcétera. Pero civilización occidental, todo lo que corresponde al originario de Europa. ¿Ya? Y en Europa se encuentra el mar Mediterráneo, que de hecho comparte con otros dos continentes sus costas. ¿Mm? Por ende, la palabra clave de esta videoclase va a ser mar Mediterráneo. Bueno, aquí hay una pregunta que yo quiero que usted problematice tanto al inicio como al final de la clase y que se va a convertir en una especie de mini tarea. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué importancia tuvo el mar Mediterráneo en el origen de las primeras civilizaciones? ¿Cómo este lugar en el mundo, lleno de agua, con grandes profundidades, y que hasta el día de hoy es un lugar muy importante, eh, dio origen a las civilizaciones antiguas, como la egipcia o la griega y la romana? Por poner un caso. Recordemos, lo mencionaba recién, la prehistoria era un periodo de millones de años en el pasado,
hasta la invención de la escritura, que es un hito que hace un buen tiempo yo mencioné, en donde encontramos características o periodos que van a significar y que han sido estudiados para entender la evolución del ser humano en la historia. Recuerda que la prehistoria corresponde al periodo previo a la historia, o sea, antes de la invención de la escritura. Todo lo que sea posterior a este evento histórico se considera historia, hasta el día de hoy. Todo lo que no esté registrado de manera escrita, en piedra, en papel, etc., es prehistoria. Y dentro de esta, ustedes pueden reconocer el periodo paleolítico, el periodo neolítico, conocido como la edad de piedra, piedra antigua, piedra nueva, y en un periodo también que no estudiamos precisamente, pero que es conocido como la edad de los metales. En estricto rigor, el ser humano ya deja la piedra como sustento vital de existencia y se va a dedicar a crear elementos, herramientas de cobre, bronce y hierro, cada una con su respectiva característica en cuanto a calidad, duración y facilidad de poder manejar. Hay un elemento como el hierro que es más para hacer herramientas que el cobre en algún sentido, o el bronce, durabilidad, resistencia, etc. ¿Ya? Entonces tenemos una prehistoria donde el ser humano es un cazador-recolector, después es un dominador, descubridor de la agricultura y la ganadería, estudiados en videoclases pasadas, y también aquí le podemos agregar la idea del concepto de trabajar los metales. ¿Ya? Y luego de eso va a venir esta época conocida como historia, que luego de la invención de la escritura, los historiadores deciden dividir en edades. La edad antigua, que es la que vamos a estudiar a futuro con Grecia y Roma, la edad media, que se estudia ya en el segundo semestre de séptimo básico, en meses como septiembre, octubre, y la edad moderna y edad contemporánea, que ya se estudian ya desde octavo, primero medio en adelante. Estos eventos son importantes mencionar, como por ejemplo la caída del Imperio Romano, que es el final de la Edad Antigua, ya donde el Imperio Romano ya no existe, como lo vas a conocer próximamente. La Edad Media, que comienza con ese fin de ese imperio y termina con el famoso descubrimiento de América, Cristóbal Colón, el 2 de octubre de 1492, pero que también pone inicio a la famosa Edad Moderna, que va a terminar con la conocida Revolución Francesa en 1789. Bueno, todos estos eventos corresponden a épocas históricas que no hemos visto todavía y que solamente estamos en esta parte, ¿ya? Con esta línea de tiempo, que puedes pausar cuantas veces quieras para entenderla y verla con más detalle, vamos a comenzar con esta parte de la clase. ¿Reconoces alguno de estos lugares en la imagen? Por ejemplo, continente, algún país, alguna forma ahí en la geografía, porque claramente hay pistas muy evidentes, o sea, el mar Mediterráneo, el famoso mar Negro y el océano Atlántico. O sea, para dar una pista, no estamos viendo América, ni Chile, ni tampoco Asia. Principalmente estamos viendo Medio Oriente, aquí se encuentra Israel y Palestina, por acá está Egipto, por aquí Marruecos, el estrecho de Gibraltar que conecta Marruecos con España, Portugal, Francia, más arriba Alemania, Italia, la famosa península de los Balcanes, ¿ya? Por aquí debe estar Grecia con su ciudad en Atenas, etc. Y todo lo que corresponde. Europa, el puntero nos guía. África, ¿sí? Aquí abajo el gran continente africano. Y una parte nada más de Asia, una pequeña parte. ¿Sí? Y sin ir mucho en los detalles, podemos dar a entender de que aquí podemos ubicar países. Creo que la más fácil puede ser la botita de Italia, la famosa bota italiana, la península ibérica con Portugal y España, o el gran continente africano y obviamente el foco de nuestra clase, que es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Si ya has detectado alguna de estas cosas, aparte de las que yo te he contado, vamos bastante bien con lo que significa esta sesión. Entonces, si avanzamos con la clase, nos encontramos con otro mapa que muestra obviamente lo que es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, obviamente en el centro nuevamente, con el mar Negro, el océano Atlántico y algunas ciudades que representaban a las antiguas civilizaciones de la antigüedad. En este caso encontramos ciudades como Roma, Cartago, Trípoli, Cirene, Alejandría, Tebas, Jerusalén, Antioquía,
Tesalónica, Bizancio, Atenas o Londinium. Ahí está Gran Bretaña, donde está Londres, Inglaterra. Bueno, si tú te das cuenta, muchos de estos lugares todavía existen y otros han desaparecido. Y eso ha sido por el tema de los procesos evolutivos que han tenido las grandes civilizaciones, como también los futuros reinos y lo que son hoy día los países. Todo lo que corresponde al color verde, según la leyenda que va bajito, representa lo que el Imperio Romano tenía de posesiones territoriales en el 117 después de Cristo. O sea, un imperio muy, muy grande, que tenía a su haber un montón de culturas, no solamente la romana, sino que también la griega o también aquí la cartaginesa en África. ¿Sí? O también la de Medio Oriente, ya precisamente en el lado aquí de Jerusalén, y todo lo que significa Jerusalén en la historia, territorio donde está la cuna del nacimiento de Cristo, por ejemplo, ¿ya? O también en el Alejandría y Tebas, que corresponde al mundo de los faraones, las pirámides egipcias y todo ese tipo de cultura que hasta el día de hoy sigue existiendo de alguna forma en nuestro mundo. Y aquí realmente sí pongo la pregunta a disposición. El mar Mediterráneo, ¿quiénes vivieron gracias a sus aguas? Prácticamente Europa, gran parte de Europa, parte también de África como también de Medio Oriente. Tres continentes que de alguna manera tienen conectividad o conexión gracias a este mar. ¿Ya? Y obviamente podemos agregar el Mar Negro o el Océano Atlántico, pero ustedes se dan cuenta las limitantes que tienen ambos lugares a diferencia del mar Mediterráneo, que justificaría en parte la importancia del nacimiento de las grandes civilizaciones. Ya dicho esto, y viendo a detalle obviamente el mapa, podemos agregar ya ejemplos más concretos. Por ejemplo, ese templo debe ubicarse en alguno de estos lugares y es muy famoso. ¿Qué decir de esta pirámide? De hecho, esto está en Egipto y esto está en Grecia, ¿sí? Y que los vamos a ver obviamente más adelante. Este lugar, estoy seguro que lo deben conocer o lo debes conocer. Roma, Italia, ¿te suena? Romanos, o más todavía, Coliseo Romano, que hasta el día de hoy sigue vigente, a pesar del tiempo que ha pasado. Y aquí hay un lugar un poquito más desconocido, pero si yo busco de las tres imágenes anteriores a cuál se parece, yo creo que hay un nexo entre este edificio y esta pirámide. Bueno, eso se llama Sigurat. Empieza con Z y termina con T, Sigurat. Y eso es más antiguo que esto. Podríamos decir que las pirámides no son una idea técnicamente original, pero tiene su originalidad en su forma, tamaño o los materiales con los que fueron construidas, ¿ya? Pero también en otras clases vamos a estudiar qué eran los sigurats y quiénes vivían ahí, por ejemplo. La gente pobre, la gente más importante, los dioses, quién sabe. Eso lo vamos a responder en otra sesión. La rueda, un invento crucial, casi a la par como la piedra o, por ejemplo, el uso de los metales o la escritura. El famoso soldado romano, que también fue protagonista de ese periodo histórico conocido como el Imperio Romano. Y este es un personaje puntual. Alguien quizás lo debe reconocer. Alguien habrá visto, por ejemplo, no sé, anime donde muestran a los dioses griegos y ese tridente en particular y siendo un hombre. Bueno, esa es la respuesta no tan difícil ni tampoco tan fácil, pero el dios Poseidón, dios de los mares, ¿ya? En la antigua Grecia. Y aquí una cosa que incluso es tan difícil como la pirámide que está aquí llamada Sigurat, la primera escritura graficada en una superficie, en este caso en una especie de roca. Eso es la famosa escritura cuneiforme, que también cuando estudiemos Mesopotamia vamos a explicar con mayor detalle. Pero para que te des cuenta, así escribían antiguamente los seres humanos. ¿Cómo era eso? Con un lápiz, con tinta, se golpeaba un clavo, eso también. Lo puedo dejar a tu imaginación, pero lo vamos a resolver a medida que avancemos. Cambiando de página entonces. Profe, ¿y qué es el mar Mediterráneo? Ahí se me fue un acento en la E, pero no importa. ¿Qué es el mar Mediterráneo? Bueno, en primer lugar es uno de los distintos mares del Océano Atlántico.
que como tú viste en el mapa está ubicado entre Europa, África y Asia, siendo el segundo mar más grande del mundo. De hecho, dejo la pregunta abierta. Si es el segundo mar más grande, ¿cuál será el primer mar más grande del mundo? No sale en la materia. Justo se me olvidó, pero te lo dejo a ti como reto. ¿Cuál será el primero? Ahí queda como en la pregunta freak de la clase. Otra característica de este mar es que sus aguas, al ser partícipe de 3 continentes, cubren 3 penínsulas que también tuviste en el mapa recién. La península ibérica, donde está España con Portugal, la península itálica, donde está Italia, la gotita, y la península de los Balcanes, donde se encuentra Grecia y un conjunto más de varios países que antiguamente pertenecían a lo que es la cultura griega, con las distintas ciudades independientes que esa tenía, Esparta, perdón, Tebas, Atenas, Troya, etcétera. Nuevamente aquí el mapa lo confirma. Mar Mediterráneo, los 3 continentes y los distintos países que también podemos agregar, tanto en Europa, Medio Oriente y también África. Aquí abajo, Egipto, Libia, Argel o Marruecos. Al tener estas características, el mar Mediterráneo tiene muchas denominaciones que demuestran la importancia en las distintas culturas. No solamente en las que vamos a estudiar, sino que en general en las culturas que hoy día conforman el continente europeo, asiático o africano. Por ejemplo, el latín, que es la base de la lengua española, ¿no?, que hablaban los antiguos griegos, significa el mar en el medio de las tierras, mar Mediterraneum, que es prácticamente decir mar Mediterráneo. En turco, obviamente en el país de Turquía, se le denomina Akdeniz o el mar blanco. ¿Ya? Seguramente será porque en su orilla el oleaje entrega mucha espuma blanca, o tal vez por la pureza o la gran importancia de lo trascendental que fue este mar. Para los egipcios, en la antigüedad, era el Gran Verde, porque en el río Nilo, que es ese río muy largo con un montón de bracitos que tiene en el mapa ahí cerca de Egipto, en las orillas de ese río, ¿no?, el color verde predominaba mucho por la vegetación y en los productos que habían al interior o por debajo de ese río que cruzaban a los distintos lugares del territorio del imperio egipcio. ¿Ya? Y eso obviamente era una buena señal de producción, señal de agricultura y no de sequía, por ejemplo. Y los romanos, como lo hemos mencionado simbólicamente en otros mapas, ellos le llamaban el Mare Nostrum o el Mar Nuestro. De hecho, nuevamente un mapa del Mar Mediterráneo te muestra básicamente la frontera del Mar Mediterráneo en rojo y todo lo que corresponde a lo que era el antiguo dominio del Imperio Romano por allá en el 117 después de Cristo. Ellos le llamaban el Mar Nuestro. Ahí hay una demostración no menor de la trascendencia de este mar. Con todo lo anterior, podemos hablar claramente de la importancia del mar Mediterráneo para Occidente. En primer lugar, a diferencia de los egipcios, mesopotámicos o chinos, algunas civilizaciones aprovecharon este mar más que simplemente para subsistir. ¿Eso qué significa? En que, por ejemplo, la comunicación y las interrelaciones culturales entre diversos pueblos de distintas latitudes de los 3 continentes mencionados lograban conectar, lograban comunicarse. Y ustedes me imagino que sabrán cómo podría haber sido eso. Descartemos obviamente internet y todos esos medios digitales, conectividad más en mar o en tierra, recorriendo o cruzando el mar, obviamente con las técnicas que había en la época, como por ejemplo la navegación y por ende la exploración de esos lugares. Sin querer queriendo, muchos de esos pueblos lograron conectarse a través de la exploración navegando por el mar Mediterráneo y cruzando de un continente a otro. Eso significa también de que el mar Mediterráneo
significó la extensión y conquista de territorios, el control político. Los romanos, cuando logran unificar su imperio, como lo viste en el mapa o en los mapas anteriores, el mar Mediterráneo fue un lugar estratégico fundamental, porque cruzar a un territorio enemigo por mar es mucho más sencillo y más rápido que hacerlo a pie y recorriendo alrededor del mar Mediterráneo, exponiéndose a ser atacado por distintos pueblos. Pero también, no solamente se trata en términos políticos, militares o de navegación a nivel territorial, sino que también en la parte económica, el comercio. No todos los territorios e imperios o comunidades humanas luchaban por dominar una a otra, sino que también les sirvió para intercambios comerciales y por lo tanto mejorar sus respectivas economías. El trueque, tal vez el dinero, pero al comercio al fin y al cabo, el intercambio de productos a un precio determinado. Y lo anterior también justifica la idea de un intercambio cultural, de los dominadores a los dominados. Los romanos fueron muy famosos respecto a ese intercambio cultural. Cuando ellos invadían, no siempre lo atacaban un lugar y lo destruían y lo hacían desaparecer del mapa, sino que muchas veces lo integraban a sus propios dominios y los hacían parte de su cultura, una especie de romanización. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Lo que quiero que quede, lo que necesitamos que quede claro aquí es que la importancia del mar Mediterráneo no es solamente porque hay agüita y uno puede sobrevivir con agua, sino que además permitió esta serie de avances que lógicamente si tú las imaginas por un momento, estas razones justifican que muchas civilizaciones perduraran por milenios o se expandieran a niveles insospechados, como por ejemplo Roma o alguna otra cultura. ¿Sí? Con esto yo puedo hacer esta pausa que usted puede hacerlo perfectamente en su reproductor de YouTube y hacer esta pequeña actividad. De lo recién visto en clase, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué civilizaciones antiguas se originaron alrededor del mar Mediterráneo? Yo he mencionado por lo menos dos, pero son varias y no son tan difíciles de investigar. Pregunta 2. ¿Qué países en la actualidad están o existen a orillas del mar Mediterráneo? Menciónalas y hago un listado muy sencillo. De hecho, hay varios mapas que pueden servir de pista. Y en tercer lugar, ¿qué usos tuvo el mar Mediterráneo para las antiguas civilizaciones que nacieron a sus orillas? Recién hace unos minutos expliqué 4 de esas razones o 4 de esas características para que el mar Mediterráneo fuera considerado el famoso mar nuestro o un foco de evolución y desarrollo de culturas antiguas. Vamos a dejar que el pajarito se nos vaya y aquí tienes una pista, claramente. Nuevamente, mar Mediterráneo, los 3 continentes y aparecen algunos países que pueden servir para el trabajo que he pedido recién. Muy sencillo, muy simple, pero también, como te darás cuenta, sirve mucho para ubicarnos geográficamente, para saber dónde está un país de otro. Seguramente tú no ubicabas algunas naciones, en cambio otras sí. Italia, Francia y España es muy sencillo de ubicar. Portugal, pero no, por ejemplo, Argelia, Túnez, Libia, Egipto o Israel o Chipre, Turquía o Siria, etcétera. ¿Ya? Ahí tienen una gran pista para la pequeña actividad que pueden hacer en su cuaderno junto con la materia. Finalmente, para cerrar esta express sesión de videoclase, vamos a concluir con algunas cosas. La importancia vital del mar Mediterráneo. Esencialmente es una conexión con el mar, es una conexión con el agua, con lo líquido, pero eso genera una consecuencia larga que podemos establecer en distintas características. Por ejemplo, la pertenencia a un lugar debido a la conexión marítima, intercambio económico, conocer otras culturas, intercambiar costumbres, hábitos, idioma, religión, como también permite la estrategia para una invasión. Por ende, el mar Mediterráneo tiene una serie de contras, también de pros. Ya hemos mencionado muchos de sus pros, pero en cuanto a contras, por ejemplo, tenemos la estrategia de invasiva. Muchos imperios o territorios o culturas invadieron a otras gracias a la existencia del mar Mediterráneo, pero eso es una cuestión casi prácticamente natural.
No es una cuestión forzada. Los seres humanos se adecúan y a través de los incentivos logran establecer ciertas acciones, como por ejemplo invadir, pero también conectar. El mar Mediterráneo y la economía de subsistencia. El mar Mediterráneo fue una fuente de subsistencia a través de la economía, intercambios comerciales, de repente, por ejemplo, ¿cómo decirlo? De alguna manera de trueque, y no solamente de productos y servicios, sino también de personas. El tráfico de personas dentro del Mediterráneo también es esencial. Bueno, y finalmente, ¿qué podemos decir de la actualidad del mar Mediterráneo? Bueno, hoy en día el mar Mediterráneo es uno de los mares más importantes hasta la fecha. Pero, por ejemplo, si es que no lo sabías, el mar Mediterráneo hoy en día es uno de los mares más contaminados del mundo. Y eso se debe al mucho tráfico que hay marítimo de gente, a través de barcazas, a través de submarinos inclusive, o de la misma contaminación que seguramente han visto muchas veces por redes sociales, por televisión, sobre todo con esta situación de la basura, ¿ya? Que lamentablemente hace que este gran lugar y bello lugar tenga un nivel de, ¿cómo decirlo?, de intervención humana demasiado alta, ¿ya? Y eso que lo has visto en esta breve clase también nos puede llevar a una reflexión muy importante que hacer. Si es importante el mar Mediterráneo, ¿qué estamos haciendo para que se mantenga lo más intacto posible? ¿O qué están haciendo las personas quienes viven cerca de ese lugar para poder mantenerla lo más intacto y sano posible? Eso se lo puedo dejar una discusión en una próxima videoclase y sobre todo con la mini actividad que vamos o que vas a tener que hacer de aquí a la próxima semana cuando ya entreguemos los primeros materiales sobre este tema y los que vendrán a futuro. Eso es por ahora, chiquillos, chiquillas. Les mando un abrazo gigante. Se despide con mucho cariño su profe Jorge y nos encontraremos en una próxima sesión hablando ya del mar Mediterráneo nuevamente, pero enfocado en una primera civilización o qué son las grandes civilizaciones y qué características tenían para luego entrar ya en detalle, como por ejemplo con Mesopotamia. Eso es por ahora. Que les vaya muy bien. Se despide el profe Jorge.